Antes de referirme a la ley, quisiera hacer un anuncio muy importante, una muy buena noticia para el país. En el día de hoy se realizó la emisión de bonos más grande de nuestra historia, el doble de la que había sido más grande en nuestra historia, que fue una emisión que se hizo en el año 2009. La emisión fue por 2.000 millones de dólares. La demanda por esa emisión fue casi 4 veces la oferta. Se demandaron 7.300 millones de dólares en esta emisión. Y lo más importante es que el costo para Colombia fue el más bajo también en su historia. 130 puntos por encima del bono del Tesoro americano, o sea, el spread de 130 puntos. Nunca en nuestra historia habíamos hecho siquiera algo parecido en volumen y en costo. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Porque los mercados ahora sí nos dieron ese grado de inversión, porque la demanda que hubo por los bonos colombianos demuestra la inmensa confianza que existe en todos los centros financieros en la economía colombiana. Esta emisión, que además es una emisión a 10 años, no tiene precedentes, una emisión que nos va a servir para cubrir todas nuestras necesidades en moneda extranjera, es decir, que esta emisión, los 2.000 millones de dólares, no se van a monetizar, ni un solo dólar se va a monetizar, todo se va a utilizar para ir pagando todos los requerimientos que tenemos en moneda extranjera. Yo quiero felicitar a nuestro ministro de Hacienda y al jefe de Crédito Público, porque realmente esta noticia para la economía colombiana es muy, muy importante. Eso quiere decir que ya entramos a las grandes ligas en los mercados financieros internacionales y que nos están viendo con los mejores ojos. De manera que quería dar esa noticia antes de entrar a la ley que hoy nos convoca. Alguien decía que la maternidad es el patrimonio de las mujeres. Yo iría más allá y diría que la maternidad es un patrimonio de toda la humanidad. En los vientres de nuestras queridas mujeres está el proyecto de vida más importante y de más responsabilidad que pueda tener cualquier padre o cualquier madre. Un hijo es ese ser humano que le entregamos al mundo y lo moldeamos a nuestra imagen y semejanza. Se trata de un ser humano que será un inevitable reflejo, no solo de lo que le enseñamos, sino también del cuidado que le brindemos. Y en la concepción y la crianza de los hijos, todos los momentos que pasemos con ellos son muy importantes, desde las palabras que les dedicamos cuando están en el vientre hasta el último consejo que les damos antes de nuestro suspiro final. En ese proceso, el parto es, por supuesto, un momento esencial. Hasta la semana pasada, las madres debían ir al trabajo incluso el mismo día en que tenían previsto el nacimiento. Como lo indicó en su momento el senador Juan Lozano, por cuenta de esa medida, había niños que nacían en los CAI, en los Transmilenios, o en los taxis o en los buses. Incluso le escuché a Juan Lozano en una entrevista que una bebé nació hace varios años en un carro Simca y en consecuencia la bautizaron Simca Marcela. Imagínense que por cuenta de esa circunstancia yo me llamara Juan Chevrolet Santos.
Pues en buena hora el senador Lozano impulsó una ley importantísima, no solo para las madres y los bebés recién nacidos, sino para toda la sociedad colombiana. Y valga decir, para dar el mérito que corresponde, que al texto de esa ley se acumularon los proyectos de un grupo de congresistas, preocupados también por el tema de la maternidad. Y en ese sentido queremos agradecer el aporte que hicieron las senadoras, aparte, por supuesto, de Juan Lozano, Dilian Francisca Toro, Claudia Wilches y Alexandra Moreno Piraquive, además de la representante Gloria Estela Díaz. Al final obtuvimos como resultado una ley que amplía la licencia de maternidad y que ya sancionamos la semana pasada. Esta iniciativa nos pone a tono con las recomendaciones que sobre el tema ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Antes de esta ley, las semanas de licencia remunerada eran 12 semanas. Ahora son 14 semanas, como lo pide la OIT. Pero lo más importante de estas semanas adicionales es que podrán usarse antes del parto. Es decir, la madre puede decidir si utiliza esas 2 semanas o solo una, con el objetivo de prepararse mejor para el día del nacimiento. El propósito es que ella esté tranquila, en reposo, sin más preocupaciones que las de cuidar a su bebé en el vientre. Y si solo utiliza 1 semana antes del parto, va a acumular otra para después del parto, o sea, tendrá 13 semanas acompañando día y noche a su bebé. Es un derecho que les estábamos debiendo a ustedes, las madres, y a los niños de Colombia. Diría que también era un derecho que nos estaban debiendo a los padres, porque al fin y al cabo estamos hablando del bienestar de nuestros hijos. Esta ley también dispone que sean 16 semanas de licencia remunerada para las madres con parto múltiple, lo que es apenas razonable. La iniciativa, además, extiende la licencia a las madres adoptantes e incluso a los padres adoptantes, cuando ellos no tengan cónyuge o compañera permanente. Por otra parte, hay que resaltar que esta ley complementa otra que se expidió hace casi 9 años. Me refiero a la Ley María, que fue bautizada en honor a la hija del senador Lozano, porque ella fue su hermosa inspiración para esta iniciativa. A partir de la Ley María, los padres tienen 8 días hábiles de licencia remunerada a cargo de la EPS para estar al lado de sus bebés y acompañar a sus mujeres en el posparto. La otra opción que existía hasta antes de esta ley era declararse en calamidad doméstica para tener derecho a los días de licencia. Imagínense un momento de semejante júbilo, tenía que ser clasificado como un hecho de calamidad. El senador Lozano explicaba que la motivación para promover la Ley María fue esa mortificación que le produjo el hecho de estar trabajando al día siguiente del nacimiento de su hija o tener que declararse en calamidad, en vez de estar disfrutando esos primeros días de vida y cuidando, por supuesto, la convalecencia de su señora. Cuando el senador Lozano me propuso que le ayudara, yo estaba de ministro de Hacienda, que le ayudara a impulsar esa ley. En ese momento, pues, algún poder de persuasión sobre el Congreso teníamos en el Ministerio de Hacienda y hice composición de lugar. Y yo me acordé de algo parecido. Cuando nació mi último hijo, Esteban, estaba yo negociando, me acuerdo perfectamente, como ministro de Comercio Exterior hace casi 18 años, estaba negociando
las cuotas bananeras con todos los delegados de todos los países aquí en el edificio del Ministerio de Comercio Exterior. Cuando nació mi hijo no pude estar allá, llegué más tarde y al día siguiente a las 7 de la mañana me tocó volver a trabajar. Entonces sentí la misma mortificación que sintió Juan Lozano en su momento y le dije, lo apoyo en forma irrestricta y así se hizo posible esa ley. Y por eso decía que yo mismo he tenido ese sentimiento de culpa con mis 3 hijos, al no poder estar junto a ellos por cuenta del trabajo. De manera que los nuevos padres y madres tienen mucho que agradecerle al Congreso de la República, a los senadores y a los representantes. Gracias a estas leyes, los bebés tienen la oportunidad de estar acompañados por más tiempo de sus padres y de sus madres, recibiendo la atención y recibiendo los cuidados que requieren en sus primeras semanas de vida. Son iniciativas que debemos agradecer todos los colombianos, porque debemos celebrar como sociedad que nuestros niños nazcan con el pie derecho. Además, resulta muy apropiada y muy oportuna esta ley porque complementa esa política de primera infancia que estamos impulsando en forma decidida y que hemos denominado de 0 a siempre. Nuestro objetivo en estos 4 años es duplicar el número de niños de familias de bajos recursos a los que se les brinda atención integral en sus primeros años. Porque, como lo hemos dicho tantas veces, los primeros momentos, los primeros años de vida son los que marcan el futuro de todo ser humano. Y es entonces cuando se gestan las habilidades y las herramientas con las que contará como adulto. Por eso yo he dicho muchas veces, un niño que entre el momento del nacimiento, inclusive antes de nacer, hasta los 6 años, que está bien alimentado, bien nutrido, va a ser un ciudadano productivo. Si está bien cuidado, va a ser un ciudadano tolerante, responsable. Y si está bien educado, pues va a ser un ciudadano ejemplar. Por eso es tan importante ese periodo de 0 a siempre, pero sobre todo de 0 a 6 años, la primera infancia. De manera que gracias una vez más al Congreso de la República por aprobar esta iniciativa y por comprender plenamente que la maternidad no es solo patrimonio de las mujeres, sino de toda la sociedad. Y agradezcámosle a la pequeña María, la hija del senador Lozano, quien va a cumplir 10 años de vida el próximo martes, o sea, de hoy en 8 días. 10 añitos, ¿no? Muy bien. Hace una década ella fue, como decía, el motivo de inspiración para que hoy padres y madres acompañen sin interrupciones a sus bebés durante esos primeros suspiros, como debe ser. Y hoy puedo contarles, usted puede contarles a sus compañeritas de colegio que gracias a su papá y a los compañeritos de su papá, allá en el Capitolio, las mujeres de Colombia podrán disfrutar y ejercer con toda plenitud su maternidad. Muchas gracias.